Hola a todos, buena tarde, bienvenidos de nuevo a este espacio de Masterclass del programa Digital Seed. En el día de hoy vamos a tener un espacio enfocado a cómo se incorpora la experiencia de usuario dentro de todo el ejercicio de diseño de soluciones digitales. En el día de hoy este espacio va a estar orientado por Brian Bedoya Delgado, experto en todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario y UI. Brian es diseñador de experiencia de usuario con más de 5 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con diseño y desarrollo de experiencias de usuario. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de impacto en Latinoamérica, ¿cierto? Manejando todo lo que tiene que ver con cuentas de marcas asociadas al sector bancario, todo lo que tiene que ver con atención y digitalización de servicios digitales en el sector de la banca, analista UX en Pragma con conocimientos en metodologías ágiles y todo lo que tiene que ver con ejercicios de diseño centrado en el humano. Hace parte también del equipo de trabajo de Mirus Smart, es uno de los socios fundadores de Mirus Smart en todo este ejercicio, con experiencia destacada en diseño de soluciones de UX para la banca, ¿cierto? Se caracteriza por una alta disposición en todo lo que tiene que ver con acompañar los ejercicios de apropiación y de ver de qué manera logramos que el producto sea usado de forma autónoma por parte del consumidor, ¿cierto? Que el usuario se empodere en el uso de la tecnología y que en ese uso de la tecnología el sistema de información, la solución que tenga al frente, pueda volverse de hábito en lo que tiene que darse en las diferentes actividades que vaya a desarrollar. Este espacio es un espacio de 2 horas que vamos a tener, donde como siempre saben, está el espacio para que hagan preguntas, para que conversen y que también empiecen a identificar de qué manera ustedes pueden incorporar o empezar a identificar estas buenas prácticas de lo que es la experiencia de usuario incorporada a una solución digital. Pensando, y parte de lo que aquí van a ver, cuál es la diferencia entre experiencia de usuario, usabilidad, UI y todos estos otros elementos. Este es un espacio que se ha pensado y se ha diseñado también orientado a cómo incorporan ustedes esta competencia, estas habilidades hacia el diseño del experimento que en este momento están trabajando y que tiene que ver con las actividades que siguen en todo este programa de acompañamiento. Brian, bienvenido a este espacio. Qué bueno que puedas estar acá compartiendo todo este conocimiento y esta experiencia que tienes en el desarrollo de experiencias de usuario. Hola Moisés, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Espero que en este espacio que vamos a estar compartiendo lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy sea y lo puedan apropiar de la mejor forma, lo puedan conectar con cada una de las iniciativas que vienen trabajando. Y para comenzar, quiero hacer como un sondeo pequeñito aquí para conectarme mejor y así saber la mejor forma para llevar la conversación. Entonces, aquí por el chat, envíenme un puntico. ¿Quiénes todavía no tienen o han tenido un acercamiento a UX? Puntico y ahí vamos como haciendo como este mapeo para ir sabiendo cómo lo abordamos. Mientras que por este lado ya les voy compartiendo pantalla. Listo. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ya podemos ver pantalla compartida. Listo. Hoy vamos a hablar de diseño, pero no solo diseño, sino en el contexto de experiencia de usuario bajo la metodología o el marco de trabajo de Lean UX. Es por eso que a este espacio lo llamamos como diseño Lean UX para soluciones digitales. Vamos a tener unos momentos clave dentro de todo el ejercicio, 5 para ser puntuales, donde vamos a estar hablando de las fases de la madurez de una solución, un acercamiento o un paneo un poquito más a detalle dentro de lo que es la experiencia de usuario. Ya vamos a abordar la metodología Lean UX. Hemos preparado un caso de estudio y juntamente para poder aprovechar posteriormente al espacio material de estudio. Para dar inicio, entonces, hablamos de las fases de madurez por las que pasan las soluciones de base tecnológica. Inicialmente, normal, o sea, dentro de la normalidad sea que
muchas veces tenemos una idea y la acción inmediata es que de un asalto a la solución, como que identifico esto o me llega esta idea, identifico este problema y de una salto a la solución. Parte de ese ejercicio es que muchas veces nos damos cuenta que lo que estábamos proponiendo como idea, pues no era lo más adecuado, no había un mercado allá afuera que estuviese dispuesto a usar mi solución, mucho menos a pagar por ella. Parte del tiempo y esfuerzo que conlleva pues el generar soluciones, pues nos enfrentamos como a ese tema de frustración o barrera al darnos cuenta pues el que en lo que habíamos invertido tiempo no servía. Es por eso como que tenemos esta ruta donde inmediatamente yo tengo una idea, pues el paso a seguir es como que, venga, esta idea que yo tengo puede llegar a suplir, ayudar, a diferenciar o aparte de hacer más fácil la vida de las personas. Es por eso como que aquí lo asociamos directamente a un problema o a una necesidad. Y es por eso como que entre ambos componentes, entre la idea y el problema en sí mismo, es que hablamos de unos involucrados. ¿Quiénes son esos actores que están aquí dentro de esa situación de inconformidad en la que yo me muevo, que muchas veces puede ser a través de una experiencia propia, porque yo la vivo a diario, o puede ser a través de una experiencia de un tercero, porque justamente me doy cuenta de un amigo, un familiar, alguien en el trabajo que tiene diferentes problemas, dificultades para resolver el tema de sus trabajos. Entonces, como que aprendo a través de mi experiencia o a través de alguien más. Identifico estos involucrados. Luego, cuando yo ya me doy cuenta que sí hay unos involucrados, sí hay un problema, sí hay una necesidad que yo puedo atacar, aquí todavía no estamos hablando de una solución, pero más o menos estoy abriendo camino y me doy cuenta de que hay una oportunidad. Y es por eso de que también entre el espacio del problema y la oportunidad de negocio es que hablamos de que identificamos una viabilidad dentro de esa oportunidad. Y es que algo es viable en la medida en que se tiene la posibilidad de realizarse con éxito. Simplemente es como que, ve, aquí sí hay una oportunidad, puedo seguir invirtiendo tiempo, esfuerzo y seguir como perfeccionando y dándole forma a todo lo que de aquí se puede dar. Después de la oportunidad hablamos de un arquetipo y es cuando ya empiezo no solo a identificar esos actores, sino que profundizo un poco más y los describo de tal forma de que pueda yo saber cuáles son esos gustos, esos intereses, dónde están, qué les motiva, qué les disgusta, quién escuchan y de esta forma como que me puedo conectar de una forma más real y más cercana a quién puede ser mi cliente. Cuando yo ya tengo todo esto mapeado, si ven, hay una ruta, no simplemente es como que tengo la idea y de una voy salto a la solución, sino como que cuáles son los puntos intermedios o etapas invisibles por las que pasamos para construir negocios, en este caso, o en el contexto de lo digital. Y pasamos a un modelo de negocio. Aquí ya hablamos, es que hablamos de factibilidad. Entonces ya no solamente tengo, pues hay una oportunidad de negocio, sino que ya tengo el tiempo, tengo el recurso, tengo la habilidad para poder llevarlo a cabo y en función de ese modelo de negocio, que ya hay unos actores, el problema y ya puedo más o menos empezar a mapear ese tema de lo que va a ser la solución. En todas esas etapas o momentos por los que he pasado, de forma transversal me va a acompañar la validación. Y es que constantemente, como me estoy moviendo sobre incertidumbre, porque lo que hoy creo que es, mañana puede cambiar y lo que siento que hoy es lo que necesita mi usuario, mañana es diferente. Entonces, sobre ese nivel de incertidumbre, la forma de gestionar o mitigar un poco es validando. Ahora, ¿dónde es que interviene la experiencia de usuario? Puntualmente, o si lo llevamos a algo más grande, la experiencia de usuario puede intervenir desde el momento cero, desde la concepción de la idea. Pero si lo conectamos más hacia la construcción de un producto o una solución, es desde el momento en el que se interviene o se empieza a desarrollar el tema de identificación de mi cliente, sus características y condiciones, y ya puntualmente en el tema de la construcción de la solución. Entonces es parte de esa ruta por la que yo voy a pasar desde que tengo una idea hasta que puedo empezar a decir que estoy desarrollando un modelo de negocio. Y aquí es donde seguimos alimentando y hablamos de los hitos de madurez, ordenados de tal forma donde empezamos hablando de los Vision Founders Fit.
que es como en principio de yo como fundador, cuál es la visión más allá, digamos, como de querer generar dinero con esta solución, sino el propósito o el impacto que puedo llegar a generar con lo que estoy construyendo. Entonces, parte de ese autorreconocimiento de poder determinar en qué estoy de la condición de hacer, qué sé, qué no puedo, qué de pronto puedo, digamos, asociarme con alguien, juntar un equipo, sumar fuerzas. Y es aquí como en ese momento inicial donde hago como ese mapeo dentro de esa visión de hacia dónde puedo llevar mi producto o mi solución. Aquí ya hablamos del Problem Solution Fit y podemos responder esta pregunta. ¿Cuál es el problema que resuelves? ¿Para quién? Entonces esto ya es asociado al tema de el problema sobre el que estoy ondeando, en el que estoy profundizando. Seguidamente nos vamos a encontrar con el Product Market Fit, que es de pronto el concepto que más podemos estar escuchando y es como ese encaje de producto entre el mercado. Si hago un trabajo detallado, juicioso, de identificar mi mercado e identificar el problema que de pronto yo quiero resolver, cuando yo hablo de Product Market Fit, como que hablamos de ese encaje de mi producto frente a esa necesidad que quiero resolver. Y es por eso que también acá podemos responder esta pregunta. ¿Cuál es el producto con interés de consumo por el mercado? ¿Qué es lo que prefiere ahorita el mercado frente a determinada necesidad? Y por cuál de las soluciones disponibles es que se inclinan. Al final ya nos vamos a encontrar el Business Model Market Fit, que es sobre ese entorno alrededor de la solución, el problema y el actor que es el cliente, el usuario, pues que yo ya planteo un modelo de negocio y ya pienso es hacia dónde me voy a enfocar, cómo es que voy a monetizar, cuál va a ser esa forma de generar ingresos y pues de ahí en adelante cómo puedo seguir escalando. Parte de lo que llevamos en estos primeros minutos nos permite como ya conectarnos o llevarnos a ese contexto de pues esa madurez o esos momentos por los que pasa una idea, por los que ya se empieza a desarrollar ya un poco más de negocio, todavía sin hablar de la solución, sino de como todos esos preparativos o alistamiento que desde aquí yo empiezo a tener en cuenta. Ahora sí, ya empezamos a profundizar entre experiencia de usuario, vamos a encontrar una relación un poco estrecha entre lo que es la usabilidad y la experiencia de usuario. La primer, ¿cómo le decimos a esto? Como punto clave a tener en cuenta aquí es que la usabilidad es un atributo dentro de la experiencia de usuario. Entonces encontramos que desde la parte izquierda donde encontramos la usabilidad, esto va asociado al producto, pues es un atributo, y el tema de experiencia de usuario va más asociado al tema del uso. Entonces todo esto hacia lo intangible, porque es el tema del resultado que me genere la interacción con una solución, y la usabilidad, como va de cara al producto, pues tengo en cuenta cosas más dentro de lo que es la interacción. Entonces por eso es que hablamos de el diseño visual, el diseño de la interacción, el desarrollo per se de esa solución, la arquitectura de información y es cómo es que voy a hacer sentido de esos datos, de toda esa información, para que cuando se la presente a mi usuario en determinado momento cobre sentido para él. Aquí hablamos es de esa armonización de todos esos contenidos que yo pueda tener pero de una forma un poco más amigable de cara al usuario. Ingeniería de requerimientos para desde un principio entender, por ejemplo, qué es lo que quiere mi cliente si en ese momento estoy con una relación hacia cliente y no más hacia el desarrollo de una oportunidad que yo identifiqué. La identificación de necesidades, objetivos de lo que yo quiera construir como solución y por el otro lado, otros atributos con los que podemos encontrar asociados a la experiencia de usuario como que lo que yo esté usando sí sea usable, que lo que yo esté usando me sea útil, parte de la deseabilidad que puede generar un producto, de que yo lo quiera usar, de que no solamente, esto se da mucho en los juegos, de que no solamente voy a estar allí, sino que quiero mantener en ese espacio y como otros atributos que podemos encontrar aquí. Esa relación entre la usabilidad y la experiencia de usuario es lo que me permite el tema de esa facilidad de eso que estoy usando. Al momento, de pronto, dentro de lo que les he estado mencionando, si no les hace mucho sentido, les genera un poquito de confusión o todavía no lo tienen muy claro, pueden levantar la mano y podemos resolver una duda, dos dudas frente pues a esto de lo que va.
puesto para que no sigamos avanzando y de pronto queden con una brecha en el camino. Hay unas rivalidades conceptuales, porque entonces hablamos de experiencia de usuario, vamos a encontrar mucho que utilizan el término de UX, UI o UI, parte de usabilidad, entonces como que venga, entonces todo suena como muy parecido, pero entonces ¿en qué se diferencia una de otra? La experiencia de usuario, entonces lo vamos a llevar a una respuesta emocional después de interactuar con una solución. Ya aquí dentro de lo que ven en el slide, pues van a encontrar como una definición un poco más amplia, pero en resumen, experiencia de usuario, esa respuesta que yo tengo al interactuar con un producto, pero desde el aspecto emocional. Me siento bien, me siento frustrado, siento que no quiero volver a utilizar esa aplicación o por el contrario, la voy a recomendar a todos mis amigos porque todos deben saber lo mucho que me facilita usar esto. Ya aparte del diseño de interfaces gráficas o UI, que viene de User Interface, hablamos de ya esa capa puntual de diseño, donde ya me apoyo de los fundamentos de diseño, la teoría, para llevar a una representación gráfica todo lo que de aquí hacia atrás estuve articulando y gestando para que de alguna forma ya se pueda representar y al fin el usuario pueda interactuar con lo que yo estoy proponiendo desde aquí. Parte de la usabilidad ya lo abordamos y ya podemos entrar como en detalle de esas jerarquías de disciplinas dentro de lo que hay, porque hace un momento estábamos conversando sobre experiencia de usuario y diseño de interfaces, que diseño de interfaces viene interviniendo como casi en la etapa final de diseño, porque es cuando yo ya tengo un poco más claro qué es absolutamente todo lo que debo de traducir a un lenguaje gráfico. Entonces, más bien, vamos a abordarlo desde lo macro, del todo a la parte. Entonces decimos que el service design. Y es de aquí hacia atrás cómo es que yo voy a articular diferentes actores, no solamente mi cliente, sino que aquí ya hablamos de proveedores, de otras personas que van a estar interviniendo directa o indirectamente con lo que yo estoy articulando como negocio, aquí no todavía como solución, sino como negocio. Por eso es que hablamos de disciplinas que participan dentro del service design. Estrategia de negocio, diseño organizacional, esto de recompensas y reconocimiento de cómo puedo yo articular todo aquí para que pues pueda llegar más clientes, el tema de personal y soluciones. Puede que yo sea una organización de servicios, donde no todos los servicios los entrego de forma digital, sino que, digamos, hay servicios que requieren de mi acompañamiento, servicios que generan de pronto un tangible, entonces parte de como todo lo que tengo aquí en cuenta y la transición o la intersección del service design al customer experience, que ya hablamos de experiencia del consumidor. Entonces, como que desde el service design articulo todo lo que yo debo de gestionar a nivel de negocio para poder responder a esa demanda que puedo tener dentro de mis clientes. Ya el customer experience tiene una visión directamente asociada al cliente y cómo se da ese tema de la experiencia. Entonces, por eso aquí hablamos de investigación del consumidor, servicio al cliente, publicidad. Aquí encontramos de nuevo diseño organizacional y como que la transición entre el service design y el customer experience, hablamos de diseño centrado en el usuario. Y es que parte de ese diseño, parte de lo que yo vengo trabajando, pues va dirigido pues por las necesidades del usuario, los ecosistemas que voy a habilitar, la experiencia, ese pensamiento de diseño de poder ver de una forma holística todas esas partes que participan, pero no verlas de forma individual, sino ver cómo en conjunto la suma de todas esas partes es que forman ese todo, esa parte de lo que se puede dar dentro del ejercicio. Si ya hacemos una transición hacia del Customer Experience a experiencia de usuario, hablamos de disciplinas. Entonces, necesidades del usuario, investigación de usuarios, estrategia de contenido. Y si ahora ya hablamos de la transición del Customer Experience al User Experience, hablamos de tratos justos, empatía, ética, valor, el tema de monetización de lo que yo estoy articulando o proponiendo. Y ya al final del día, pues encontramos el tema de la representación gráfica. Entonces aquí ya, si notan, hay mucho de la teoría de diseño como teoría del color, tipografías,
patrones de diseño, diseño de interacción, parte como de muchas otras disciplinas que intervienen aquí, que se relacionan y que es parte como de ese proceso de articulación para poder yo llegar como desde lo que yo propongo y diseño como negocio, como servicio, como experiencia y como producto al final. Entonces, a este momento nos podemos preguntar como, hey, ¿por qué diseñar soluciones centradas en el usuario? Aquí encontramos una definición donde también si lo resumimos un poco, hablamos es de que el diseño centrado en el usuario es un enfoque donde, como pues la definición lo dice, va centrado, va dirigido sobre el tema de esas necesidades que tiene el usuario. Y aquí hay un ejemplo de un diseño centrado en el usuario y es, por ejemplo, de esos primeros modelos del teléfono donde hablamos de ergonomía, el tema de cómo están los números, si están, por ejemplo, que dice que en alto relieve, de que, por ejemplo, esos primeros prototipos, por el desgaste de yo estar marcando de pronto con el tiempo se borraban, parte de aquí el cable que viene así en esta espiral para que entonces se pueda expandir, pero si ya no lo estoy usando, que se pueda contraer para que no ocupe más espacio del necesario, el cuerpo del teléfono y esta que es muy interesante de que la distancia entre desde donde yo escucho hasta donde está la bocina para enviar el tema de la voz se tomó de referencia o participaron como 2.000 personas aquí para saber o determinar como cuál era la distancia apropiada dentro del altavoz y el tema del micrófono. Si ahorita mencionamos las tres lupas para en este contexto del diseño centrado en el usuario, es que de una vez decimos que hay un usuario en determinado contexto realizando cierta actividad. Ahorita en una diapositiva más adelante lo podemos responder o ejemplificar mejor, pero entonces dentro del usuario podemos responder cuáles son esos tipos de usuario que van a estar interactuando en este contexto que se está dando. Por ejemplo, la actividad es qué tipo de operaciones quiere hacer esta persona. Si ponemos un ejemplo de una solución dirigida a una universidad, el profesor no va a entrar a realizar las mismas operaciones que va a realizar un estudiante. Digamos, el profesor va a entrar a agregar las notas, el estudiante entra a consultarlas. Y tanto el profesor como el estudiante, y si entramos con un rol de administrativo, pues entramos de que podemos decir de que hay tres actores en diferentes contextos con diferentes necesidades dentro de lo que se puede realizar en operaciones. Y el contexto, pues, es más hacia el momento en el que esto se da. Entonces, lo está haciendo en movimiento, está haciendo la tarea en un vehículo, la está haciendo en un escritorio, tiene el computador, un mouse, un teclado, lo está haciendo desde el celular, lo está manejando con una mano. Entonces, parte como de ese contexto de todo lo que se da aquí. Hay un proceso y es donde empezamos desde el tema de la planeación. Intentamos hacer un poco de sentido de cuáles van a ser esos momentos, pues, por los que vamos a pasar para diseñar centrado en el usuario y es que especificamos cuál va a ser ese entorno y contexto de uso. Por entorno, podemos asociarlo al canal que yo voy a establecer para entregar la solución. Entonces decimos si es móvil, si es web, y si es móvil, si es nativo, o si también ingreso desde la web, o si solo es para computadores, o si solo es, por ejemplo, aplicaciones de escritorio. Entonces, como que hay diferentes entornos. Por ejemplo, ahora ya hablamos de entornos con realidad aumentada, entornos donde las interfaces son controladas por voz, ya no estoy interactuando con un botón o una pantalla, sino que aquí la interacción es más dada por voz, entonces es parte como de cuál es ese entorno que yo voy a establecer para que se dé ese tema de interacción entre el usuario y la solución que estoy proponiendo. Y ahora esos contextos de uso, pues era lo que mencionaba hace un momento de en qué momento es que el usuario y bajo qué circunstancia va a realizar la tarea. Especificar los requisitos de cliente-usuario. Entonces, como que aquí yo ya pueda traducir entendiendo un poco parte de lo que ya sé y conozco del negocio, del usuario y de lo que puedo llevar a la solución, pues aquí ya empiezo a traducir un poco más a nivel de funcionalidad, qué es lo que debo habilitar, si debo permitir
o de alguna forma garantizar que la información del usuario persista. Esto de cara a mí como negocio, pero para el usuario es transparente. El usuario no quiere, digamos, iniciar sesión, el usuario quiere es acceder a la información que es de él, que nosotros desde acá debemos establecer un intermedio de autenticación para nosotros saber quién es quién o quién es la persona que quiere ingresar, pero el usuario no quiere iniciar sesión, él quiere acceder a su información. Él no quiere iniciar sesión, él quiere acceder al contenido que hay en Netflix, él quiere relajarse. Entonces, hay cosas que nosotros desde acá debemos habilitar y tener en cuenta para que se dé. Producir las soluciones de diseño es ya como llevamos esto a un lenguaje gráfico, evaluar la solución con los involucrados, que era parte de esa etapa transversal de estar validando. Y pues al final del día tenemos como un sistema general y ese impacto que genera tanto en el negocio como en el usuario. Porque tenemos en cuenta el diseño centrado en el usuario y es justamente por la ambigüedad en las conversaciones o en la manifestación de ideas, porque yo emito un mensaje de una forma, yo lo quiero comunicar de una forma, pero eso no significa que mi interlocutor lo va a recibir de la misma. Entonces, el propósito del diseño centrado en el usuario es como mitigar al máximo ese nivel de ambigüedad entre las partes, porque listo, digamos que solo son dos partes. El tema de pronto esa ambigüedad se puede resolver profundizando un poco más en la conversación, pero digamos si ya hay más partes involucradas, hay diferentes momentos en los que se da la conversación y no es de forma síncrona, no pasa en el mismo tiempo la conversación. Entonces, si se hacen definiciones ahora y luego las partes intervienen en otro momento, pues entonces eso desencadena y al final del día también nuevamente esto se vuelve un teléfono roto. Entonces es por eso que tenemos esta imagen de ejemplo y es como en el tema de construir un proyecto. Entonces, eh, cada uno propone una solución dentro de lo que entendió. Entonces, por ejemplo, lo que el cliente explicó, lo que el jefe de proyecto entendió y así cada uno dentro de lo que su observador permitía interpretar. Con el observador me refiero a si estamos hablando, si vamos a un restaurante y va un desarrollador de software, va un diseñador gráfico y va un chef. Cada uno dentro de su observador es lo que va a interpretar del entorno. Entonces el diseñador gráfico va a centrar su visión o conversación en temas de cómo está el sitio, cómo está el diseño de la carta, si esa tipografía no cuadra, si esos colores no contrastan. El chef va a centrar su mirada en el tema de cómo es la presentación del producto, el sabor, el tema de las texturas. Y si hablamos del desarrollador de software, de pronto se centra en la aplicación que están utilizando para tomar los pedidos, si los toman mal y cómo puede, digamos, tres actores en un mismo entorno, en un mismo contexto, pueden tener interpretaciones distintas de lo que nos está rodeando. Entonces es parte de, por eso es que el diseño centrado en el usuario nos ayuda a mitigar un poco esa incertidumbre o ambigüedad que se da. Ahora definamos qué es UX. Ya lo hemos mencionado, es esa sensación, esa respuesta emocional que tengo tras interactuar con algo. Pero entonces, ¿dónde se estudia UX o eso uno cómo se forma en esto, o de dónde viene o cómo se da el tema con todo esto? Y el UX es la suma de la intervención de diferentes disciplinas. UX tiene formación de diseño, diseño gráfico, tiene formación de psicología en ciencias del comportamiento, entender las condiciones más hacia el tema de nosotros como seres emocionales y cambiantes, cómo tomamos decisiones, qué nos mueve, siendo racionales, qué tenemos en cuenta y todo esto, parte de la tecnología y es de cómo ya podemos tangibilizar esa solución. Entonces, hay otras disciplinas que intervienen, etnografía, sociología, el tema de diseño organizacional, estrategia de negocio, administración, pero entonces esto ya es en función de qué tipo de diseñador de experiencia quiero ser yo. Puedo ser un diseñador más enfocado hacia la construcción de producto, más hacia el diseño del producto, más hacia la estrategia de negocio. Entonces ahí es donde pues se puede desencadenar un poco todo porque el UX es el resultado de muchas disciplinas interviniendo en pro del rol. Y el UX nace de un ámbito académico
un ámbito más de laboratorio, más de investigación, hacia algo más comercial. Y es que en el principio, más o menos en los años 60, todo era centrado, o todo tipo de diseño era centrado en la actividad. Pues también parte de lo que el Fortismo nos dejó, nos enseñó, que todo era en función de resolver el problema. No me interesa lo que mi cliente quiera, yo me centro es en lo que él necesita, que es que se desplace. Pero ya aquí no pienso ni en color ni en comodidad, yo le garantizo es que tenga una solución para que se desplace. Y esto era un diseño centrado en la actividad, no en la necesidad, que es hacia donde evolucionó. No es que una sea mejor que la otra, sino es en determinado contexto que yo tenga noción de ambas para así determinar cuál es la más apropiada de abordar. Entonces, en parte de este diseño centrado en la actividad, que alguien levantó la mano, no puedo ver. Yo, yo. Sí, señor. Quiero es aquí hacer una conexión de lo que estás diciendo con lo que previamente habíamos hablado en las diferentes transferencias. Lo que Brian acá está diciendo tiene que ver con cómo vamos a la calle y cómo a través de lo que pasa en la cotidianidad, en el comportamiento, en esa exploración, a través de las diferentes técnicas, logramos empezar a entender, ¿cierto?, qué patrones son los que tendríamos que representar en el diseño de la solución digital que estamos entregando. Y es conectarlo con eso. ¿Cómo pasamos de esa indagación y de esa exploración con un perito en un laboratorio, con el conocimiento del estándar establecido, a ese tipo de investigación que no es un estudio de mercado, que lo habíamos visto antes, sino que es este estudio en campo a través de la validación con el usuario, con el potencial consumidor, el cómo se comporta? Y ahí es donde hablamos de que ese comportamiento que interpretamos lo llevamos a entender hacia la segmentación psicográfica y conductual, que es dos de los cuatro tipos de segmentación que en algún momento habíamos conversado. Entonces, ese era el complemento que quería hacer con esto que estás contando. De una. Qué mal momento para que se me acabe la pila del mouse. Existen cuatro componentes de la experiencia de usuario. Justamente el usuario, el entorno que lo rodea, el contexto en el que se encuentra y la solución con la que está interactuando. Y en la base, como orquestador, soporte, está el negocio o la marca. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Hay una chica con un celular en determinado entorno donde ya podemos asociar esto a quién. Entonces, ¿quién es ella? ¿Qué necesita? Está interactuando con algo. En este caso, el celular, pues es el medio, pero entonces lo que ella está viendo en el celular, ¿qué tipo de solución es? Entonces, ¿qué le ofrece? Aquí podemos formular diferentes hipótesis, digamos que está haciendo las cuentas, si está en la calculadora, o si entramos más en detalle, está en una aplicación para gestionar el presupuesto, o bueno, no sé, puede estar interactuando con diferentes soluciones, pero en el ejemplo nos preguntamos, hey, ¿qué ofrece esta solución? Si ya lo vemos en algo más global, pues entonces encontramos un contexto y es qué está pasando, qué podemos describir de la escena. Ella está en un espacio tranquilo, tiene una mesa de soporte, está en una silla, es decir, no está en un ambiente hostil. No es lo mismo que yo o que la chica esté interactuando con el celular aquí en este espacio, a que lo esté haciendo con una mano y con la otra sosteniendo la barra en un bus en constante movimiento con otras personas. Entonces, son diferentes momentos. O a decir que va en un vehículo, va manejando y pues que tenga que estar interactuando con el dispositivo. Entonces son diferentes contextos que se están dando aquí. Y ya en el todo, pues encontramos el entorno y es esto cuando pasa. Ella lo está haciendo de afán, en qué momento está haciendo esto, tiene tiempo, hay otra situación, digamos, que pueda estar interviniendo dentro de lo que aquí está pasando. Y de forma global, pues tenemos el orquestador, que es la marca, entonces como quién es el que está detrás de todo esto. Entonces, al momento, si ya decimos que UX es esa respuesta emocional que me genera tras yo interactuar con una solución, sea buena, sea positiva, negativa, pues es una respuesta.
pues entonces ahora decimos qué es el diseño de experiencia de usuario. Porque una cosa es la experiencia de usuario y otra es ya el diseño de experiencia de usuario. Y lo vamos a desglosar en varias líneas. Empezamos diciendo ahí, la experiencia de usuario es el uso de procesos, metodologías o herramientas, no es consecutivo una de la otra, pero entonces yo me apalanco de estos recursos para, o en función de, identificar las necesidades del usuario. Todo sobre lo que yo me apoyo, soporte para identificar las necesidades del usuario es lo que me permite facilitar la construcción de soluciones que le haga sentido a la gente, que yo pueda iterar, de que yo no tenga que esperar a construir la super solución para ahí sí poder salir a mercado y ofrecerla, sino que cuando hablamos de producto mínimo viable, por ejemplo, la próxima masterclass va muy asociada a la construcción de producto mínimo viable, consiste en que yo pueda iterar, ¿sí? Que sobre lo que yo aprenda, pues que pueda tomar decisiones frente a esto y hacer ajustes en el camino. Entonces, si hasta el momento vamos bien, recapitulamos qué es experiencia de usuario, qué es el diseño de experiencia de usuario. Entonces ahora podemos pasar o llevar la conversación más hacia cómo hacer experiencia de usuario, porque ya sé qué es experiencia de usuario, ya sé qué es el diseño de experiencia de usuario, pero entonces ¿cómo lo hago? Y es aquí donde nos encontramos a este señor a los principios del 2002, más o menos en el 2002, el arquitecto de la información, James Garrett, entonces él era bibliotecario y dentro de pronto en esos espacios en los que él estaba, encontraba que organizar los libros, cuál era la forma más adecuada, si era en función del autor, del tema, entonces como que, venga, y si esto va hacia lo digital, entonces que él propone una forma de construir experiencia de usuario y hay dos formas de abordaje, experiencia de usuario como funcionalidad y como información. Si lo conectamos hacia funcionalidad es lo que el producto hace, es lo que me permite. Y si lo llevamos hacia información, es lo que me dice. Entonces hay una relación directa aquí, porque entonces no solamente es lo que el producto me dice, sino lo que me permite hacer. Entonces, en principio, todo eso que el producto me diga y la forma en la que me lo diga es lo que me va a permitir poder llegar a hacer eso de una forma más o menos friccionante. Entonces, como que tenemos esas dos dimensiones. Aquí este slide profundiza un poquitico más dentro de lo que es el producto como funcionalidad y el producto como información. Esta yo la dejo para que la podamos profundizar en un momento ya después de la sesión. Pero entonces encontramos aquí que dentro de esos elementos de la experiencia de usuario pasamos de lo abstracto, lo que es intangible, lo que está en la base, para poder llegar hacia lo concreto, lo que es tangible. Entonces, inicialmente, como lo decía ahorita, vamos del todo a la parte. Y esa transición entre lo abstracto y lo concreto, pues es el descubrimiento o el tiempo que me toma poder llegar a eso concreto dentro de todo lo que pues en este momento es abstracto. Inicialmente, iniciamos con la estrategia. Entonces, en la estrategia como funcionalidad, pues encontramos cuáles son las necesidades del negocio en el estado de madurez en el que se encuentre la organización o la iniciativa, pues de cara a esas necesidades que tenga ya en cuanto a la construcción de la solución. Y desde el foco de información, pues cuáles son las necesidades del usuario. Entonces nos preguntamos esto, ¿qué necesita el usuario? ¿Qué necesita el negocio? Para yo poder hacer contraste y equilibrio y todo esto armonizarlo desde la solución. Porque aunque yo trabajo en función de lo que el negocio me diga, porque yo me muevo sobre los objetivos de negocio, pues yo también al final soy la voz del usuario, yo represento al usuario porque el usuario no siempre puede estar, entonces yo soy esa viva voz del usuario para ajustar dentro de lo que el negocio quiere lograr. ¿Cómo puedo garantizar yo que subiendo al usuario, involucrándolo, pues como que todo esto trabaje en función de, porque pues al final del día lo que yo estoy generando como solución, pues es para que mis usuarios lo utilicen. Si ya Ya subimos volvió. el escalón,
Hola, ¿tienes una pregunta? No vi quién. De pronto se abrió el micrófono. Hablamos de el scope, el alcance. Entonces, ya sabiendo parte de esa experiencia, de esa estrategia que yo, a la que me conecto o a la que empiezo a establecer. Entonces, hablamos de ya hacia hasta dónde voy a llegar yo, cuál es el alcance de esto. Entonces, qué busca el negocio y qué quieren los usuarios. Aquí hablamos de especificaciones funcionales y acá de requerimientos de contenido. Entonces, aquí, ¿qué voy a permitir? Y aquí es cómo lo voy a comunicar. En tercer nivel encontramos la estructura y es que ya yo conociendo hasta dónde voy a llegar, pues entonces empiezo a organizar todo un poquitico aquí de una mejor forma. Entonces, en cada uno de estos momentos yo me voy a estar haciendo diferentes preguntas. Por ejemplo, ahora digo, ¿cuánto contenido voy a habilitar? Dentro de lo que yo ya conozco que debo de generar como solución, digamos como que muchas veces nos podemos embotar o quedar como pegados en cierto camino porque decimos, uy, hijo de madre, lo que yo ya conozco que debo de presentar como solución se me está agrandando mucho, entonces es aquí donde debo empezar a hacer, a tomar decisiones, por eso hablamos de la estrategia, definir un alcance, porque entendiendo que todo es importante, pues ahora no tengo la capacidad de hacerlo todo. Entonces, ¿cómo priorizo? Y dentro de todo eso que sé que es importante, pues, ¿qué voy a hacer primero? Entonces, defino la estrategia, un alcance y empiezo a dar un poco de forma a esto y me pregunto, hey, ¿qué de todo lo que voy a hacer es lo que voy a habilitar ahorita? ¿Qué voy a posponer y de pronto qué todavía no voy a hacer, pero que voy a dejar allí pendiente? Y dentro de eso que yo ya defina que voy a hacer es ya cómo lo voy a organizar. Y es por eso que ya esto nos da entrada al esqueleto o pues al tema de esquema. Y es de entonces ya cómo voy a diseñar el tema de la navegación. Por dónde o cuáles son los caminos que voy a habilitar para que mi usuario se mueva dentro de mi solución. Llevando esto a un escenario real, supongamos un centro comercial en construcción o desde el tema de los planos, desde el tema de cuando se está diseñando el tema del espacio, es donde se van a determinar espacios de zona pública por donde todas las personas podemos, cuando visitemos el lugar, transitar otros lugares con un acceso más restringido, digamos un local, y dentro del local yo puedo llegar hasta cierta zona, ya de ahí hacia allá no puedo pasar, digamos ya en la parte de la zona de administración, la de seguridad, la de mantenimiento. Entonces es muy similar aquí, porque entonces ya es donde yo determino qué espacios son los que voy a habilitar para quién, para quiénes de mis usuarios voy a habilitar qué espacios y qué les voy a permitir. Entonces ahí es donde ya, de acuerdo a esa disposición de todo, ya hablamos de por dónde me puedo mover y cómo es que se va a organizar esto en la pantalla. Al final, entonces ya tenemos el tema de la superficie y es ya yo con el alcance, con todo esto definido y pues lo que me permite poder llegar ya al tema aquí de la presentación, es donde ya hablamos de diseño visual y la armonización del contenido. Entonces aquí es donde yo digo, listo, yo ya sé cuáles son los espacios que definí, entonces ya es donde traigo ya todo, por ejemplo, si seguimos en el ejercicio de la construcción del centro comercial, pues ya con los locales definidos, pues entonces es cuando ya cada uno empieza a traer su marca, lo que va a vender y todo lo que necesita pues para empezar a operar, entonces como que cada uno empieza a traer. Aquí lo que empezamos es a diseñar cada una de esas representaciones gráficas que en conjunto son las que me crean como ese flujo de navegación por el cual el usuario va a estar pasando. Entonces, como que primero hace esto, luego hace esto, a dónde me lleva este botón, si doy a este botón me permite avanzar o me permite regresar o me permite salirme de todo. Y ahora al punto de la conversación, entonces decir como que, bueno, y entonces esto como para qué me sirve, porque digamos como que, pues si yo tengo una idea, puedo ir de una a la solución y hacer un boceto de lo que tengo en mente. Y es por eso que tenemos aquí dos involucrados importantes dentro de la construcción de experiencia de usuario, que son las empresas, el negocio, el orquestador y por el otro lado los usuarios. Si bien lo pueden ver en pantalla, beneficios de cara a las empresas
es que hay un incremento de la productividad del negocio. Digamos que si yo venía manejando todo de forma análoga, pues al digitalizarlo, pues entonces me va a permitir consultar más rápido, ya no voy a tener que asignar un recurso para que esté revisando papeles, sino que simplemente con ir a ver o hacer una consulta puedo acceder a la información. Hablamos de disminución de tiempo, mejora la atracción de un producto digital. La atracción es uso, entonces, ¿qué tantas personas pueden llegar? O en el ejemplo de un imán, entonces, ¿qué tanto atrae mi solución a usuarios allá afuera? El tema de la alta confianza en la marca, entonces, un buen producto, pues es lo que permite que desde la interacción estimule el tema de vínculo. Entonces, ahorita más temprano mencionaba que el marketing también me permite generar vínculo con mis usuarios, con mi comunidad, pero entonces ya desde un estímulo, desde la comunicación de los beneficios, desde el tema de comunidad, de todo lo que logramos, pero entonces la experiencia de usuario también permite generar vínculos desde la interacción. Entonces podemos decir que con una interacción continua se puede generar un vínculo en un corto plazo más allá del tema del enamoramiento por el que debe pasar, digamos, la marca hacia el usuario y poder fortalecer el tema de la relación. Reducción de reprocesos del mantenimiento y rediseño, porque si yo profundizo muy bien el espacio del problema, cuando yo pase al espacio de la solución, lo que voy a hacer aquí es trabajar sobre lo que yo ya sé que se debe hacer. Simplemente es más estimar o aprender sobre, por ejemplo, el fortalecimiento de una capacidad que de pronto en el momento no tenga. Entonces, como que el tiempo que me tome aprender esto, pues desde el tema de que ahorita estoy trabajando en una iniciativa propia, pues debo aprender de diferentes temas, pero entonces aquí el tiempo o la curva del tiempo no se va a prolongar, no porque yo no sepa qué hacer, sino porque no sé cómo hacerlo, pero ya sé qué debo hacer. Entonces, el tema de los reprocesos es que muchas veces por yo no escuchar a mi usuario, voy y me construyo lo que yo pensé que el usuario necesitaba o que me autoentrevisto, porque yo no diseño para mí, yo no soy el usuario. Puedo ser un doliente, pero al final del día no me puedo quedar solamente con mi experiencia, debo contrastar y darme cuenta de si es algo particular o es algo general. Parte del caso de estudio que ahorita más adelante vamos a contarles tiene que ver mucho con esa transición desde la experiencia personal hacia el tema de una experiencia más de grupo, más de nicho, más de otras personas aquí participando. Y si ya lo vemos de esto como beneficia a los usuarios, pues facilidad de aprendizaje, la disminución de tasa de errores, digamos que hay procesos que antes de intervenir la experiencia de usuario puede haber tomado 30 minutos. Incluso hay procesos que tomaban hasta una semana para que podamos ver la proporción de lo que aquí ayuda a la experiencia de usuario. En un banco había un proceso que tomaba una semana. Era en papel y pues por todas las partes que este documento tenía que pasar, ser revisado y aprobado, pues esto tomaba alrededor de una semana. Ahora tengamos en cuenta si de pronto ese formato quedaba mal, pues se prolongaba el tiempo. Interviniendo la experiencia de usuario, se logró reducir que ese proceso tomara una semana a tomar alrededor de 8 minutos. Entonces, como que es abismal el cambio, porque entonces aquí hablamos de disminución en la tasa de errores, el tema de facilitar el aprendizaje de uso y la reducción de esfuerzos. Hay un aumento en la satisfacción y hay mayor rapidez en la realización de las tareas. Pero entonces, ¿esto para qué sirve? Perder tiempo, perder recurso, perder dinero y agilizar procesos y trabajar, digamos, como que ya no tengo que esperar una semana, sino que pues me toma minutos. Entonces, como que ese tema de ese sesgo de que tengo que esperar mucho tiempo para poder obtener algo, pues entonces como que lo digital o parte de la tecnología es como lo que ya nos permite desprendernos un poco de esto. El diseño como disciplina, porque entonces aquí vemos es el diseño por sí solo. Vemos el diseño de experiencia de usuario, pero el diseño por sí solo nos acompaña siempre y a todos. Y lo vemos aquí en pantalla. El diseño se encuentra naturalmente en nosotros por el tema de esa capacidad cognitiva que tenemos nosotros de
asociar lógicamente ciertas cosas y siempre hacer sentido en todo. El diseño aplicado para resolver problemas, entonces el diseño es crear un plan, pero a modo de ruta de abordaje. Es decir, como que más o menos yo digo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Aquí yo estoy diseñando una solución porque el diseño es responder a una problemática. Puede ser una problemática de comunicación gráfica, puede ser una problemática de espacio, puede ser una problemática financiera. Entonces hay diferentes áreas y es por eso que lo podemos ver aquí. El diseño como funcionalidad o como estética, porque no necesariamente si el producto es feo, no quiere decir que no sirva. Y también el caso contrario, no necesariamente porque el producto sea bonito, porque estéticamente se vea bien, quiere decir que funcione. Si está comprobado que si el producto se ve bien, eso va a aumentar la probabilidad de que, aunque no funcione bien, nosotros seamos un poco más considerables o no tirarle tan duro al producto, porque como se ve bonito, aunque no funcione bien, como que yo digo, ay, qué pesar, pero lo entiendo. A comparación de si el producto no se ve agradable bien, no se ve agradablemente bien. Eso se conoce como usabilidad estética. Eso es una ley que hay dentro de la experiencia de usuario. Pero entonces, volviendo aquí al tema de la conversación, el puente entre diseño y entre el tema de, el diseño es el puente, la funcionalidad es una punta, la estética es otra. Entonces, funcionalidad marketing y el puente entre marketing e ilustración, podemos decir que es el diseño gráfico. El diseño es la intención que yo tengo de resolver un problema. Eso es diseño. Entonces, por un lado, programación. Por el otro lado está el diseño de interfaces. ¿Cuál es el puente aquí? El diseño de productos digitales. Si hablamos desde una punta, digamos, ergonomía, por el otro lado está el producto, entonces en el centro, el puente es diseño industrial. Aquí lo podemos ver un poquitico mejor. En el espacio del problema, digamos, hay una persona. ¿Con qué lo podemos resolver? ¿Con qué podemos resolver las dificultades que tenga esa persona? Con el diseño centrado en el humano. Por ejemplo, si hay un problema en el proceso, digamos que una de las disciplinas que puede intervenir aquí es el diseño industrial. Si el problema está en el servicio, pues diseño de servicios. Si está en el producto, pues diseño de productos. Si es un producto, por ejemplo, aquí también puede intervenir el diseñador industrial. Pero entonces los problemas se resuelven diseñando y diseñar es crear un plan. ¿Cómo lo voy a abordar y cómo voy a pasar de este mal momento? Si es un problema de espacio, pues hablamos de diseño arquitectónico. Si es un problema financiero, lo podemos resolver con un presupuesto. Entonces es parte como de diferentes ejemplos de lo que aquí encontramos. Entonces hay varios roles. Si regresamos a esos 5 momentos por los que pasamos para la construcción de experiencia de usuario, de forma holística, encontramos que quien puede abordar estos 5 momentos es un diseñador de experiencia de usuario. Pero entonces, si ya lo empezamos a ver un poquitico más granular, porque no solamente existe el diseñador de experiencia de usuario. En este caso, está el diseñador de experiencia de usuario en un contexto de estrategia, o está el UX de research, que es un investigador, que es enfocar los esfuerzos en entender esos datos, bueno, ese aspecto cualitativo de lo que mi usuario siente, qué está pasando con él, digamos, qué está pasando de una forma más global. Entonces, como que aquí yo pueda generar entradas para mi proceso de diseño. Entonces, digamos que yo ya me pueda referenciar con datos y tomar decisiones, digamos, frente a estudios, frente a resultados de entrevistas, pues diferentes técnicas en las que yo me puedo apoyar para generar insumos y tomar decisiones. Si hablamos del alcance de la estructura, por ejemplo, hablamos de un arquitecto de información. Si hablamos de la parte del esqueleto o la superficie, pues podemos ver que aquí intervienen 3 roles. El diseñador de interacción, entonces no solamente es que se vea la pantalla de una forma gráfica, sino qué pasa si yo primo un botón, qué pasa si yo tengo que esperar,
¿Qué pasa si yo hice algo no como esperaba el sistema? Porque el usuario no es que haga las cosas mal, sino como que el sistema no es lo suficientemente diciente para informar al usuario cómo es que debe realizar las cosas. El usuario no debe por qué saber manejar el sistema. El usuario no tiene por qué saber manejar nuestra solución. Porque el usuario simplemente tiene una necesidad, quiere cumplir una tarea y pues ya está en nosotros de que esa tarea o que la permitamos hacer de la mejor forma o cuántos tropiezos y dificultades podemos generar allí. Entonces interviene el diseñador de interacción, el diseñador de interfaces o el ingeniero en experiencia de usuario que se puede traducir como un desarrollador front, que es como más hacia el tema de traducir ese lenguaje gráfico de las interfaces a una maquetación donde ya pueda conectar, por ejemplo, el tema del backend y traer los datos y diferentes validaciones. Estos roles son todos dentro del contexto de lo que es la experiencia de usuario. Ya aquí en la base, ya por fuera, porque si pueden ver aquí, estos tres roles intervienen dentro de lo que se da en la pirámide en los 5 momentos. El product designer está de una forma un poco más transversal y es que pueda entender un poco más dentro de lo que es diseñar un producto. Al final del día, podemos encontrarnos con el diseñador de experiencia de usuario y el diseñador de interfaces gráficas. Ahora, para ya entonces entrar un poquitico en el marco de trabajo de entonces cómo es que ya, o sea, en qué nos vamos a soportar para construir la experiencia de usuario, pero entonces estirémonos 5 minuticos, son las 5:02, tomemos 5 minuticos para estirarnos, airearnos un poquito y ya regresamos, ¿listo? Para que continuemos. Tomando de nuevo y abordemos entonces cómo es que lo vamos a hacer. Entonces vamos a apoyar de la metodología Lean UX y comenzamos hablando de esa relación entre las metodologías ágiles. Por un lado, está los principios de Lean Startup y esto va más conectado hacia qué se quiere construir. Por el otro lado, el desarrollo ágil se encarga de cómo hacerlo. Entonces uno va más asociado de, como lo podemos ver aquí, es cómo implico el menor esfuerzo para poder lograrlo. Y en el otro entiendo qué es lo que debo realizar y sobre eso es que yo voy construyendo. Tenemos diferentes metodologías en las que nos podemos apoyar en UX. Por ejemplo, tenemos el pensamiento de diseño, Design Thinking, tenemos Design Sprint. Entonces Design Thinking dentro de 5 etapas que se propone desde empatizar con el cliente, entender parte de todo lo que se da, llegar y diseñar y prototipar la solución, podamos luego llegar a validar lo que quiero realizar. Desde Design Sprint es donde podemos tomarnos una semana, donde en un reto de 5 días, cada día vamos abordando un reto diferente. Esto para el tema de generar ideas o cómo lo podemos abordar. El Jobs to be done, que va más centrado en entender esos trabajos que tienen los usuarios y por qué lo hacen. Entonces aquí nos centramos más como en ese propósito de lo que ellos hacen y sobre eso vamos encaminando la construcción de la solución. Y aquí al final tenemos a Agile UX. Entonces es como una mezcla entre desarrollo ágil, pero entonces también involucrando método de UX. Entonces, como lo podemos ver aquí, integra prácticas de diseño, de experiencia de usuario en equipos ágiles. Ya ahorita vamos a ver un poco de cómo se diferencia el Agile UX del Lean UX, que suena muy parecido, pero entonces, pues, ¿en qué se diferencia? Por un lado, el Lean UX, esta metodología está centrada es en la colaboración, la agilidad y que podamos validar de forma rápida lo que tenemos como ideas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos principios que va desde
identificar el valor, mapear el flujo de valor, pues cuáles son esos momentos por los que se pasa para poder generar valor, crear un flujo continuo. Este de Pull System más asociado a cómo garantizo o cómo busco yo que dentro de ese proceso yo gaste el menos recurso posible. Y este de buscar la perfección es parte de sobre esos aprendizajes que yo voy teniendo, pues justamente que voy iterando acá. Frente a estos principios fundamentales, entonces hablamos de que hay una colaboración multidisciplinaria, no solamente hay una colaboración, no solamente hay un trabajo en equipo, sino que hay diferentes roles interviniendo aquí en la construcción de. Hay un fomento a la experimentación, entonces como yo formulo hipótesis y no conozco todo, entonces es aquí donde damos espacio u oportunidad para experimentar y probar un poco y sobre esto poder decir como que desarrollamos productos mínimos viables dentro de lo que queremos así, entonces como que garantizamos que fracasamos pronto, pero barato. Entonces como que estos aprendizajes no son tan costosos, sino que me permiten ir como aprendiendo sobre esto y es donde entra el tema de la iteración. Y es de lo que mencionábamos al principio, y es que yo no tengo que tener mi solución perfecta para salir al mercado, sino que dentro de lo que yo sé que mi usuario necesita, se lo entrego y voy madurando juntamente con él. Entonces, el producto va madurando con el usuario y pues así se da un crecimiento de forma paralela. Y es donde podemos decir como que si lo que hoy día es Facebook hubiese llegado de tal forma en el 2000, pues en los 2000, 2004, 2005, esa adopción de la herramienta hubiese sido muy robusta y de pronto Facebook no hubiese sido hoy lo que es, porque justamente es la madurez del producto, que hay de pronto productos que van más allá dentro de las necesidades que tiene el usuario, entonces no se puede dar un crecimiento paralelo, sino que se va más en un tema de desequilibrio. Entonces también por eso es tan importante el tema de la iteración, eliminación de desperdicios, el foco en el usuario y que yo pueda centrarme en lotes pequeños y no querer abarcar todo de una. Aquí encontramos entonces a Agile UX y Lean UX. Entonces, en la que nos vamos a centrar es en Lean UX, porque justamente el tema de Agile viene del tema de la agilidad, y entonces aquí para representarlo de una forma un poco sencilla es que Agile UX es un marco que yo voy a adoptar cuando yo ya tengo muy claro lo que debo hacer. Entonces aquí es donde yo ya tengo un equipo de desarrollo, tengo un equipo de diseño o simplemente tengo una ruta súper clara de lo que tengo que desarrollar. Entonces por eso es que aquí los enfoques van más asociados al tema de que se genere valor continuo, de que hay iteraciones regulares. La colaboración aquí es más estrecha entre pues los roles que interactúan y el enfoque, que esta es la que más resaltamos, está mayormente dado hacia el tema funcional, la entrega de que sea funcional. Porque como yo ya sé qué es lo que debo hacer, entonces, por ejemplo, en un marco de desarrollo, entonces como que tengo ya definidas las historias de usuario, ya las tengo punteadas, o sea, yo les asigno un nivel de esfuerzo y así digo cuánto me toma hacer o desarrollar esta funcionalidad. Entonces aquí todo es más dado dentro de la agilidad, porque como yo ya sé qué debo hacer, pues entonces sobre eso estimo y ya digo cuánto tiempo me toma y la logramos y vamos iterando y sobre eso se va construyendo el producto. En, en esta etapa en la que nos encontramos más, que es más como en el tema de validar, de entender mi mercado, entender mi usuario, entender y construir mi modelo de negocio. Entonces, por eso sugerimos enfocarnos más hacia el UX, justamente porque aquí lo que se promueve es experimentar y validar. Entonces, ajustar sobre lo aprendido, medir justamente eso que estoy experimentando, hacerlo dentro de un entorno pues controlado para que pues entendiendo que el recurso es finito, puntualmente aquí hablando de mucho tiempo, cosas que nos puedan demandar construir lo que necesitemos. Aquí hay menos énfasis en la documentación porque como yo no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer, porque como justamente estoy aprendiendo sobre el camino, pues entonces, ¿qué voy a documentar? Lo que yo voy a documentar son hallazgos frente al tema de mi negocio.
no tanto de la solución, porque yo en la solución estoy desenfocado en construir algo funcional para poder llevarle a un usuario y decirle, hey, prueba esto y dime si lo que te estoy entregando es lo que necesitas. Claramente el usuario no me va a dar una respuesta directa, sino que es más bien como una dado en conversación lo que pasa con el usuario. Las iteraciones, y esto es más asociado hacia el tema del aprendizaje, que entonces hay tres momentos claves. Yo aprendo, diseño y mido. Entonces, sobre lo que yo que aprendo, sobre lo que yo voy validando del problema, del mercado y de la solución, yo diseño y sobre lo que diseño, pues entonces es lo que mido. Y entonces aquí podemos como agregar en los intermedios otras etapas puntuales donde aprendo. Yo genero nuevas ideas porque sobre lo que aprendo puedo decir, uy, me puedo ir más bien por acá o puedo tomar este camino, puedo tomar decisiones. Sobre esas ideas genero un diseño, ese diseño lo asocio al producto, el producto lo mido y lo que yo mido o lo que genero aquí como resultado pues son datos que también yo puedo aprender sobre los datos, sobre lo que me dice. Entonces, como solución generé, no sé, tres funcionalidades y me di cuenta que de las tres solamente utilizan dos. Mis usuarios utilizan dos funcionalidades, no sé, porque desarrollé una tercera, pero pasó. Pero entonces sobre ese aprendizaje, pues yo digo, venga, no, pues yo pensaba no solamente construir una funcionalidad, sino robustecer eso y llegar a generar un módulo súper grande, pero entonces ya veo que por acá no es. Entonces es parte de ese aprendizaje continuo y experimentación que es de lo que nos promueve o a lo que nos invita Lean, pero Lean UX. El punto de entrada aquí es aprender, porque entonces sobre lo que yo aprendo es lo que me permite dimensionar un poquitico mejor todo, entonces sobre eso es que me voy encaminando de allí en adelante. El tema del diseño es lo que se genera como entregable, como producto, entonces pues parte de lo que aquí tenemos. Dentro de esas diferentes etapas, entonces aquí mencionamos algunas actividades de lo que allí pasa. Por ejemplo, cuando se trata de aprender, yo me enfoco en conocer el negocio, conocer el usuario, en definir objetivos, en investigar, en generar entradas para que cuando yo pase a la etapa de diseño ya pueda hacer los bocetos como que de una forma súper rápida, qué es lo que voy a diseñar. Formular hipótesis. La formulación de hipótesis es súper importante porque son momentos de verdad, son afirmaciones que yo voy a tener como punto de partida. Si de pronto no tengo datos en el momento, pues entonces yo formulo una hipótesis sobre lo que yo creo la condición real o más cercana a lo que se puede dar. Que ya sobre el camino, cuando se da ese momento, yo digo, uy, esta hipótesis está invalidada, o sea, nada que ver con lo que yo había dicho. O puedo más bien decir como que, hoy lo que yo había dicho lo estoy confirmando aquí, pero entonces lo que me permite formular la hipótesis en el principio es que cuando yo tenga un avance, pueda yo echar un vistazo hacia atrás y tener un punto de referencia para poder decir que el camino que estoy llevando es el adecuado, no tiene nada que ver o de pronto parcialmente sí tiene relación con lo que se está dando, porque yo puedo validar una hipótesis de forma parcial. No es al final lo que yo esperaba, pero entonces sí tiene que ver mucho y me permite poder ajustarme sobre el camino. El tema de diseñar los procesos, llevar esto a un tema de wireframes. De pronto, si no están familiarizados con el concepto, un wireframe es una representación a un bajo nivel con baja fidelidad de cómo es que va a quedar, por ejemplo, el diseño de mi interfaz, de mi representación gráfica, pues final ya con los colores, sino que aquí es más una herramienta apoyada a punta de cajas para yo poder establecer cómo es ese nivel jerárquico y a nivel de distribución que voy a proporcionar o voy a definir para todo ese contenido. Y el prototipo pues es de una forma, digamos, que yo no tenga que ir, si mi producto, que en el contexto que estamos es un producto digital, pues que yo no tenga que ir o a hacer desarrollo o apoyarme de una herramienta no code, pero que entonces deba yo ir a desarrollar pasos lógicos o validaciones, sino que pues de una forma más temprana y más barata, como que yo pueda validar, entonces puedo hacerlo a través de un prototipo. ¿Qué pasa si toco acá? ¿Qué pasa si toco acá? ¿Dónde me lleva? ¿Qué me permite? Y más o menos también aquí yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Para medir, pues hay diferentes técnicas, acá agregamos algunas, hay muchas más.
analizar los datos, si los tengo, un A/B testing, si de pronto no estoy tan seguro que lo que estoy generando como solución, de pronto me inclino por dos versiones, pero entonces, ¿cuál de las dos es la más adecuada? Entonces puedo apoyarme en un A/B testing, pruebas de usabilidad, por ejemplo, para medir cuánto tiempo le toma a mi usuario realizar cierta tarea, qué dice él, pues de pronto como que yo pueda entender un poquitico o profundizar sobre ese nivel de esfuerzo que le lleve a realizar cierta tarea o qué puedo aprender sobre ello, qué me pueden decir los usuarios. Unos funnels o embudos de conversión para así determinar, digamos, qué es lo que de acuerdo al contexto de solución que yo voy a generar, pues qué embudos puedo generar. Digamos como que yo quiero generar una suscripción, yo quiero generar una venta, yo quiero que el usuario me proporcione los datos. Entonces, según mi tipo y modelo de negocio, pues entonces, ¿qué es lo que yo voy a establecer acá? A mí, ¿qué es lo que me interesa? Yo vendo suscripciones, yo vendo productos, eh, ¿cómo es que dentro de lo que yo genero como monetización o modelo de monetización, pues entonces aquí es donde, por ejemplo, también establezco esos embudos? ¿Por qué son importantes los modelos de negocio? Entonces aquí es donde ya hablamos del caso de estudio. Tenemos C-Control. C-Control o el discurso desde C-Control es que ayudamos ¿a quién? O sea, a un usuario, un involucrado. Entonces ayudamos a comerciantes, pero ¿qué tipo de comerciantes? Porque yo puedo enfocarme a todo el sector. Entonces, para profundizar o hacerle un poco más de zoom, decimos comerciantes independientes que venden a crédito. Esto me acota o me segmenta aún más el tipo de actividad que realizan estos comerciantes. Entonces, independientes que venden a crédito, entonces les ayuda a qué? A gestionar los créditos que otorgan y a mejorar la relación con sus clientes. Datos generales de la industria, como en principio no se sabía si esta es la idea, pero entonces, ¿cómo parto de la idea a los involucrados y llego a una solución? Pues entonces no de una voy a la solución, sino que, por ejemplo, inicialmente hacemos un mapeo en lo que está pasando en la industria. Entonces entendemos o podemos decir esto es del sector comercio, las tendencias que ahora hay, hacia dónde se está moviendo todo, el tamaño del mercado en función, por ejemplo, decimos de Colombia es un país muy emprendedor, de gente pujante y saliente que busca generar ingresos o dentro de las dificultades que hay de desempleo, pues hay diferentes fuentes de información. Solamente hay es que revisar qué tan verídicas son dentro de lo que allí se da, pero hay muchos portales que aún yo, sin salir a campo a tener conversaciones con mis usuarios, esto se conoce como desk research, como investigación de escritorio. Y es como yo me apoyo de lo que hay en Internet para generar insumos dentro de, venga, aquí sí hay una oportunidad o qué. Y la verdad es que ese control nace como una experiencia personal, porque entonces en un principio yo vendía ollas puerta a puerta. Entonces yo me iba para diferentes municipios de acá del país y a los que yo iba cerquita, o sea que de donde yo vivo, pues 40 minutos, una hora, o sea que fácilmente yo podía regresar luego, yo fiaba. Entonces yo vendía la olla y fiaba una parte. Entonces yo apuntaba en un papelito y muchas veces ese papelito se me perdía o cuando lavaban el pantalón pues se volvía una nada. Entonces o a veces pasaba que se me olvidaba dónde era la casa y en algún momento como que pues, yo estaba perdiendo plata. Entonces bien difícil que era vender las ollas, todo lo que tocaba caminar y pues si yo fui a una parte pues entonces estaba y si perdía el papelito donde apuntaba, en ese entonces no existía Nequi, el tema de bancarización estaba pues muy bajito, estamos hablando del 2014, 2012, entonces no había otra forma de yo recibir el pago que yendo otra vez hasta donde la persona. Y en algún momento yo me pregunté, "Hey, yo soy muy despistado o esto también le pasa a otras personas". Esa fue mi hipótesis base. Luego confirmé ambas cosas. Primero, sí soy muy despistado. Segundo, esto también le pasa a muchas personas. Muchos suelen llevar
en una agendita todo el tema de las cuentas, cuánto me pagaron, cuánto me abonaron, y parte de eso es como que, ve, aquí hay una oportunidad. Parte de eso entonces como que, ¿cuáles son los actores? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Y cuáles son esos usuarios que participan aquí dentro de todo esto? Y es por eso como que nace ese control todavía sin saber qué iba a hacer, pero sí queriendo ayudar a ese tipo de personas que vendían a crédito, pero que se les olvidaba, apuntaban donde no era, y parte de todo ese ejercicio. Entonces empieza un trabajo de desarrollo de negocios, de validación de problema, validación de mercado, tal cual por todos los retos que han estado pasando desde el inicio del programa, desde identificar el tema de un problema, una necesidad, desde identificar cuál es mi arquetipo de cliente, propuesta de valor, modelar mi negocio, un producto mínimo viable. Y es aquí donde, desde el lado del negocio, si hablamos de problema, antes de llegar a esa concepción de problema base o clave, pues hay otras situaciones polémicas. Dificultad para gestionar los abonos, porque yo le vendo a Camilo. Le vendo a Camilo un par de tenis y le digo, aboname 60.000 pesos y cada semana me vas a abonar 20.000. Entonces esa dificultad para gestionar los abonos es que luego Camilo venía y me abonaba 20.000 y yo no tenía la agenda a la mano, entonces después apuntaba. Entonces, escenario uno, le apunto el abono al Camilo que no era. Escenario 2, se me olvida apuntarlo. Escenario 3, Camilo no me abonó, pero luego viene y me pregunta, hey, ¿en cuánto estamos? Y yo le digo, en tanto. Y Camilo me va a decir, no, estamos en menos, yo ya le aboné. Entonces entra un tema de discusiones allí, que es lo que da entrada al tema de malentendidos con los clientes. Difícil acceso a datos del negocio porque como tengo yo todo en una agenda, pues entonces el esfuerzo que me conlleva llegar a sumar cuánto dinero tengo representado en mercancía, cuántos clientes tengo, cuántos de esos clientes están activos, quién es mi mejor cliente. Entonces como que no tengo acceso a datos de mi negocio para sobre eso, digamos, tomar decisiones, lanzar campañas, no sé. Alternativas poco ágiles, por ejemplo, habían otras personas un poquito más asociadas a la tecnología y usaban un Excel. Para ese año existían pocas soluciones asociadas a este tipo de dificultad. Una desinformación muy grande sobre el estado de rentabilidad del negocio, tiempo mal invertido, y es por eso que llegamos a un concepto o un término que me agrupara todo esto, y es el desconocimiento, porque yo no sé cómo estoy con mis clientes, no sé cómo está mi negocio, no sé si estoy perdiendo, no sé si estoy ganando, al final del día estoy recibiendo plata, pero yo no sé eso qué. Entonces hablamos del desconocimiento del estado de la relación entre el comerciante y los créditos que otorga a sus clientes. Ya sobre ese problema clave y sobre esas situaciones derivadas es que entonces empezamos a identificar ese segmento, ese arquetipo, y en su momento propusimos dos. El comerciante B2C, que es el comerciante que compra harta mercancía, pero que revende al consumidor final. Es el comerciante que se va para Cali, que se va para Medellín, que se va para Bogotá, surte y viene a venderle a todas nuestras mamás, a las tías y todo eso. Ese es el comerciante B2C. Está el comerciante B2B, que es un comerciante que le vende a otros comerciantes. Entonces, ambos son comerciantes, pero ambos tenían necesidades diferentes. Uno gestionaba, por ejemplo, el comerciante B2C, posiblemente. En su principio nosotros dijimos, él tiene más clientes que el B2B, porque como este le vende al consumidor final, pues entonces tiende a tener más clientes que el que le vende a otros comercios. Efectivamente así fue. Y sobre eso hicimos una descripción cuando hablamos de arquetipos de cliente o segmentación. Es donde yo ya digo geográficamente dónde está, demográficamente qué condiciones tiene, psicográfica y conductualmente la psicografía asociada más como a esos gustos o esos intereses que tienen las personas o lo que los mueve, y la conducta. Entonces, porque puede que la persona diga una cosa, pero hace otra. Entonces, encontramos como ciertas brechas entre lo que dice que le gustaba y lo que terminaba haciendo. Entonces, conversando con diferentes comerciantes de ambos segmentos, pues llegamos como a la definición de esos arquetipos.
Frente a la solución de negocio, pues se generó como que listo. Sobre ese desconocimiento que tienen los comerciantes, pues nosotros de Control le ayudamos a ellos a mejorar la relación con sus clientes. Hay un proceso base de negocio y es que el negocio en su principio compra mercancía, luego vincula clientes, sobre esos clientes vinculados les apertura créditos, sobre esos créditos abiertos pues se gestiona porque hay un tema de abonos, renovaciones y otras situaciones que se pueden dar en torno al crédito y un tema de información sobre el estado actual de mi negocio. Identificación de tareas base sobre ese proceso lógico que identifico yo de la gestión del negocio, pues entonces yo ya digo, listo, debo habilitar algo para vincular clientes, debo habilitar algo para asignar créditos, registrar abonos. Y si esto lo llevo ya a un lenguaje técnico, independientemente de la plataforma en la que yo me vaya a apoyar o en la tecnología en la que me vaya a apoyar, yo ya sé que cuando vaya a hablar de vincular clientes, pues entonces yo digo, venga, para yo vincular a un cliente, ¿qué necesito? Yo necesito el nombre, necesito la cédula, necesito el celular, necesito el correo. No, sí, bueno, pues entonces aquí empiezo a tomar esas decisiones. Dentro de los diferentes entornos de soluciones que se podían abordar, una landing page, una aplicación web, una aplicación nativa, digamos una landing page me sirve mucho para el tema de visibilizar los beneficios de mi solución, pero aquí yo no tengo un espacio transaccional. Entonces, a nivel de ventas, muy bien, porque permite que personas conozcan la solución, pero pues no puedo gestionar clientes desde la landing page. Ahora la decisión, una aplicación web o una aplicación nativa. ¿Qué nos dimos cuenta? Hay comerciantes que en ese entonces no tenían un celular de media o alta gama, entonces contaban con espacio de almacenamiento limitado. Entonces, y teniendo en cuenta que nosotros no necesitábamos acceder a funcionalidades de hardware, o sea, parte del hardware del dispositivo como la cámara, el GPS o algún otro elemento, pues entonces tomamos la decisión de que no fuese nativa, sino que fuese una aplicación web que me permitiera realizar todas esas tareas, pero sin descargar o utilizar espacio de mi celular para ello. Ya hablamos de los entornos, ahora hablamos de los contextos de uso. ¿Cuáles son esos caminos que yo voy a habilitar para determinado rol? Tenemos dos actores, el comerciante y el cliente. Nosotros nos dimos cuenta que aunque el cliente es importante, el foco estaba inicialmente en el comerciante, porque el mayor doliente era él. Muchas veces el comerciante, dentro de lo que nos dimos cuenta, prefería perder el abono que perder el cliente. Ah, no, yo prefiero, yo sé que él no me abonó los 20.000, pero él es buen cliente. Entonces, prefiero perder los 20.000 a perder eh, pues el cliente. Y de ese perder en perder, eh, alrededor del año el comerciante podría estar perdiendo entre el 15 y el 20% de utilidad y no se daba cuenta. O sea, era como agua entre las manos, perdiendo dinero y ni siquiera se daba cuenta. Entonces como que no era visible esto y por eso como que nos centramos inicialmente en el comerciante. El comerciante con dos entornos, la landing page, esto con la intención de brindar información sobre la solución, visibilizar el tema de los beneficios, características y demás. Y la aplicación web para el tema, digamos en este caso, registrar abonos, pero en realidad era gestionar sus clientes y los créditos que les otorgaba a ellos. Entonces, por eso, cuando nos pregunten cuál es su solución de negocio, es yo a quién ayudo y qué permito hacer y qué disminuyo. ¿Cuál es su solución tecnológica? Es a través de qué herramienta o tecnología se está apoyando para entregarle a su cliente su solución. Por eso desde acá, solución tecnológica, decimos aplicación web que apoya a comerciantes que venden a crédito. Por acá más atrás está solución de negocio. Ayudamos a comerciantes a mejorar la relación con sus clientes. Pueden notar como mucha similitud entre ambas definiciones, pero entonces una es hacia cómo soluciono yo como negocio
y a otra cómo se da la solución soportada en la tecnología. La identificación de contenidos, digamos, para la construcción de la landing page, nos llevó a determinar cuál es nuestra propuesta de valor y dentro de las soluciones actuales disponibles, cómo nos vamos a diferenciar nosotros. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son esas características tan súper importantes y diferenciadoras que yo no las voy a comunicar como una característica, sino que más bien voy a decir que es un beneficio que yo entrego en mi solución? Los diferentes planes a los que los comerciantes se podían suscribir, un call to action con la intención de no que me llamara, sino que me permitiera llamarlo para presentarle un poco mejor la solución y profundizar o responderle de pronto dudas que tuvieran. Y entidades que apoyaban en ese entonces para, digamos, ser un generador de confianza. Si bien en el momento no era una solución existente, porque un generador de confianza es súper importante para iniciativas nuevas, pero yo no tenía, digamos, testimonios porque pues nadie lo había usado. Entonces, otra forma de generar confianza es tener el respaldo de alguna entidad. Entonces, en ese momento, así fue que lo hicimos. Pasamos al diseño de interfaces y más o menos así quedaron dentro de las tareas que aquí se habían definido. Dentro de estas tareas, vincular un cliente, asignar un crédito, pues así quedaban representadas tanto el tema de registrar un abono, todo esto. Esta es la landing page y a modo de ejercicio de humo, una técnica de humo, lo que hicimos aquí fue construir la landing page para nosotros validar esa intención de uso y pago, pero todavía sin nosotros haber escrito una sola línea de código. Entonces, lo que hicimos fue una campaña de que el producto salía más o menos dentro de 2 meses, pero si pagabas un plan ahora, pues ibas a obtener un descuento durante todo el año. Entonces también como una forma de nosotros premiar a esas primeras personas que confiaran en nosotros y también así nos dábamos cuenta de si en realidad sí valía la pena construir esa solución, ya nosotros aún sabiendo que si había una oportunidad, que si habían problemas, que si habían cosas que podíamos resolver. Y pues al hacer la landing page, pues también nos dimos cuenta que no solamente había un problema, sino que habían personas que estaban dispuestas a pagar por solucionarlo. Eso nos permitió la landing page y dentro de esa validación de la solución, pues nos encontramos que sobre esas hipótesis, todo lo que nosotros definamos en principio, pues es lo que nos permite como enrutar un poco mejor esa estrategia. Los tres tipos de validación, digamos en este punto ya estábamos más centrados en validar la solución más que el problema y el mercado, porque pues ya sabíamos quiénes eran los dolientes, a quién le dolía más, porque cuando hablamos de problema y cuando hablamos de dolor, encontramos que sí hay varios actores que enfrentan diferentes dificultades, pero hay alguien al que le duele más. Entonces es dentro de nuestro desarrollo para identificar oportunidades, se dé, porque digamos, sí, ¿a quién le sirve su producto? Ah, su producto, mi producto, le sirve a todo el mundo, sí. Pero entonces desde un esfuerzo detonado desde mi capacidad, pues entonces yo no voy a estar disparando a todo el mundo a ver a quién pesco, sino más bien eh, dirijo esos esfuerzos hacia ciertas personas con ciertas condiciones, con ciertas, digamos, intenciones, gustos, referencias, motivaciones. Entonces, por eso desde aquí ya sabemos que desde la validación del mercado sí hay unos dolientes, desde la validación del problema hay alguien que le duele y tiene una situación de inconformidad y desde la parte de la solución, pues darnos cuenta de que listo, no solamente sabemos que hay un problema, sino que cuando entregamos la solución, pues esa solución sí le hace sentido a ese problema y no de pronto digamos que antes le dificulta más todo, porque digamos que una situación que se hubiese podido haber dado es que el comerciante, bien o mal, en su agenda tenía todo. Y yo le traigo ese control para que entonces ya digitalice su información y yo le digo que ahí va a tener todo a salvo y de pronto
eh, borro la base de datos o algo pasa y le borro la información. Entonces, pues parte de lo que allí se daba. O de pronto, sin ser tan extremista, la solución que yo le estaba entregando, pues de pronto, digamos, le permitía registrar al cliente, pero no el abono. Entonces, pues al final del día, eh, esa percepción o esa captación de valor no se estaba dando. Entonces, dentro de esa validación de la solución, hay tres momentos: el diseño del experimento, la ejecución del mismo, perdón, y los resultados que obtengo de él. Y se me fue la voz. Entonces, dentro del diseño del experimento, yo planeo un escenario. Pero tomo un poquito de agüita. Dentro del diseño del experimento, yo planeo un escenario dentro del que me espero mover, cuál es el tiempo, el alcance de lo que yo voy a definir aquí, y entonces ya todo lo que debo preparar o alistar alrededor de para poder pasar a la parte de la ejecución. Cuando yo ya estoy ejecutando el experimento, digamos que aquí en el ejercicio el experimento era hacer una landing page para nosotros validar si había una intención de pago por la solución, aún todavía sin nosotros tenerla. El cliente no sabía. Lo que nosotros hicimos fue una campaña de expectativa diciendo que en 2 meses llegaba, pero la verdad es que nosotros no la teníamos. Claramente no íbamos a ser irresponsables y al cabo de 2 meses no lo íbamos a hacer, sino que era como es tener ese go o esa luz verde para decir, no solamente ya lo íbamos a hacer, sino que lo vamos a hacer con más ganas porque ya hay personas esperando. Entonces el diseño del experimento era la landing page. Dentro de ese escenario planteado, pues era justamente esa página de aterrizaje, el tiempo que iba a tomar y la preparación de insumos, pues era justamente diseñar los contenidos y pues habilitar la landing page. En la ejecución, pues entonces era salir a conversar con los comerciantes que en principio habíamos conversado, pero entonces ya en función de venderle o presentarle el producto. Esto iba acompañado de un prototipo donde mostrábamos la aplicación, pero a modo de pantalla, nosotros diciéndole como que, "Hey, así es que puedes gestionar los clientes en Control. Así es que puedes gestionar los abonos y esto es lo que puedes conocer de tu negocio en tiempo real". Aquí vi una pregunta. Dice Anderson Marín, ¿cuántas personas les pagaron antes de empezar a escribir el código y cómo manejaban los cobros si el producto final no terminaba ayudando mucho al usuario? La última parte de que el producto final no terminaba ayudando al usuario no la entendí muy bien, pero fueron más o menos 27 personas que pagaron. Esto fue un ejercicio de 9 semanas, 9 semanas desde la identificación del problema hasta el diseño del prototipo. No el desarrollo de la solución, sino el prototipo que fue el que permitió apalancarnos. El prototipo y la landing page que fue el que permitió apalancarnos para así ya decir que íbamos a construir el producto. 29, 27, 29 personas, que eso sumaba más o menos 720.000, 750.000. Si quieres complementar, Anderson, esa parte de los cobros y el producto final no termina ayudando mucho al usuario. A modo de práctica y complemento hacia lo que estuvimos llevando la conversación hoy, pues aquí en la presentación añadimos dos recursos asociados a Figma, que es un software en el que nos podemos apoyar para construir interfaces de usuario y a su vez construir prototipos. Entonces, pues no tengo yo que llegar al desarrollo del producto para desde una etapa más temprana poder hacer validaciones. Aquí está el recurso, por acá añadimos material de estudio, pues dentro de lo que sugerimos, por ejemplo, UX for Lean Startups, que es parte del marco de trabajo en el que sugerimos abordar. The Elements o User Experience, que es el de Jesse Jens Garrett, que es de los 5 elementos o los 5 momentos por los que yo paso para la construcción de experiencia de usuario.
Y pues esto es todo lo que teníamos preparado hoy para ustedes. Espero que les sea de gran ayuda, que les dé un poco de enrutamiento sobre este camino de tanta incertidumbre. Yo sé que es mucha información para tan poco tiempo, es difícil de digerir. La ventaja es que queda la grabación, queda el recurso pues de la presentación y pues estamos a un mensaje de distancia, parte del ejercicio. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo, por la oportunidad y espacio para poder venir acá a compartir algo con ustedes y pues eso fue todo por el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo le va? Habla Anderson Marín. En cuanto yo me refiero es más o menos, por ejemplo, ustedes hacen una propuesta pues un poquito generalizada, ¿no? Y quizás yo pues hago la inversión y cuando usted me entrega el producto ya no es lo que yo me imaginaba o no cumple pues con lo que en realidad me puede aportar a mí. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque igual sabemos que un producto tampoco se puede adaptar, es difícil adaptarlo a todas las necesidades, ¿no? Sino que tiene su nicho. Así es, lo que nosotros hicimos en ese momento fue jugárnosla toda en sentido de que, listo, los planes iban desde los 16.000 pesos hasta los 56.000. Entonces, lo que hicimos en su momento era desde la conversación y maduración de la venta, porque pues no justamente pagaron a la primera, sino como que íbamos, conversábamos, el comerciante, porque visitamos dos tipos de comerciantes, si te acordás de los segmentos. El comerciante B2C, que es el que compraba para revender, ese más fácil nos podía atender en la casa o encontrarnos en otro lugar. Era un poquito más complicado con el comerciante que estaba en un local. Pero con ambos se dio un proceso de maduración de la venta y cuando te digo que nos la jugamos todas porque recibimos la plata, mostramos en el prototipo lo que íbamos a permitir, el dolor que era registrar el cliente, crear el crédito, registrar el abono. Eso fue lo que vendimos y eso era lo que íbamos a garantizar. Pero no nos gastamos ese dinero, sino que lo guardamos por si en algún momento un cliente decía, no, eso no me sirvió, devuélveme la plata. Ah, bueno, pues aquí está. Carteras se le hicieron a esas Muchas ventanas, gracias. bueno, Con mucho gusto. el mar, ya que Venga, perdón, la última preguntita. Si ustedes hubieran hecho el landing page y nadie hubiera motivado a pagar, ¿ustedes hubieran seguido con el proyecto o simplemente lo hubieran cerrado? pegando usted, pero al drive, La landing page ¿qué fue? fue dentro del ejercicio que nosotros veníamos, la forma de garantizar que sí habíamos construido un prototipo. En las conversaciones y en los momentos que nosotros íbamos con los comerciantes, pues sí notábamos como una actitud de uso, como que, uy, venga, esto sí me sirve. Todavía sin nosotros mostrar la solución para no generar un tema de sesgo, sino más bien de, hey, cómo gestiona actualmente los créditos y todos hablaban como de la dificultad o el sobreesfuerzo que demandaba o llevarlo en un cuaderno o el tema del relacionamiento con el mismo cliente. Entonces, si la landing page, incluso por la landing page no llegaron muchas personas, la verdad. Las ventas se generaron fue de nosotros salir a campo, porque pues incluso desde el tema técnico, una landing page pues yo no la iba a posicionar en una semana, a no ser que de pronto pagara posicionamiento en buscadores. Entonces, la landing page la hicimos fue más bien como un apoyo, un soporte para que cuando fuéramos donde el cliente le mostráramos el tema del prototipo más la landing page, como que, ah, venga, esto pues sí está chévere. Lo que hicimos fue compartir la landing page en diferentes grupos de comerciantes en Facebook y por allí sí llegaron algunas personas, no muchas, pero sí muchos manifestaron interés. Entonces, pues las ventas no se generaron por la landing page, sino que fue más el apoyo. Aquí en el chat, Sebastián tiene una pregunta. Dice, ¿en qué momento se dieron cuenta que era viable el producto digital y tuvieron que volver a plantear otro ensayo para validar otra función del aplicativo? En principio, algo que nos generó un pivote era que nosotros, bueno, la hipótesis era que un cliente podía tener varios créditos. Entonces, digamos que yo a un cliente le vendía mi mercancía y le abría el crédito.
Si de pronto a ese mismo cliente le vendía más mercancía, lo que teníamos en funcionalidad era que se creaba un nuevo crédito. Luego en campo, pues esa era la hipótesis. Luego en campo nos dimos cuenta de que lo que hace el comerciante no es tenerle dos créditos, sino que lo que hacía era juntar la deuda y tener una cuota unificada de todo lo que esté debiendo. Algo que también nos dimos cuenta es que el comerciante, sobre todo el que vende al consumidor final, no busca como mantener el tema del crédito abierto. Es decir, cuando el cliente ya está finalizando el crédito, le dice como que, hey, mira, me llegó esta nueva mercancía, ¿qué vas a dejar? Y siempre mantiene como el tema de la relación, porque lo que evidenciamos y lo que aprendimos es que la venta no es la que genera la relación, sino que el vínculo se mantiene a lo largo del tiempo, es a través de la deuda. Entonces, lo que hicimos fue ahí replantear la funcionalidad que no fuera más asociado a que yo a un cliente le creara varios créditos, sino que yo pudiera a un crédito hacerle una renovación, es decir, ampliar ese monto de deuda. No sé, Sebastián, si me hice entender con la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Sí, Con mucho entendí lo gusto. que ya me explicaste. No sé si de pronto tengan más preguntas, quieran abrir el micrófono, dejarlas aquí por el chat o vamos cerrando el espacio.